esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado, entristecido, contrito, lleno de estas alabanzas, Padre, que son para ti, Señor. Porque tu palabra dice que tú habitas, te deleitas, disfrutas entre la alabanza de tu pueblo, Padre. Sobre todo si es una alabanza que sale de corazones limpios, sinceros. Alabanza de un pueblo que puede levantar manos santas delante de tu presencia. Te honramos, te glorificamos, Dios amado. Señor amado, en esta tarde queremos suplicarte que al abrir tu palabra lo hagamos con temor y temblor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Que tú hables a nuestro corazón, Señor, y nos enseñes. Y que cada una de tus enseñanzas, Señor amado, sean transformadas en acciones, en obras en nuestras vidas. Para que nuestras vidas sean una confirmación de que Cristo mora en nuestros corazones. Señor, llévanos a través de tu palabra y háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Gracias, los hermanos de la alabanza. Cuando estoy escuchando esta alabanza tan hermosa, estoy recordando mis tiempos de niñez, hace muchos años, Verónica, muchos años, que a los hermanos en la fe de Cristo les decían los aleluyas. Yo me imagino que en esos años entonaban alabanzas así como esta que decía aleluya, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Esta tarde vamos a hablar y vamos a estar en el capítulo 10 del libro de Levítico. Capítulo 10 del libro de Levítico. Vamos a mirar la historia de dos jóvenes. De dos jóvenes cuyo pecado fue pretender hacer las cosas a su manera. No como Dios lo había establecido, sino como a ellos les pareció que debían ser las cosas. Ellos trataron de inventarse una ceremonia diferente. Este capítulo 10 del libro de Levíticos es una seria advertencia contra la adoración y servicio que va más allá de los límites fijados por la palabra de Dios. No se trata de hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso, como yo creo. Se trata de hacer las cosas sobre todo para la honra y gloria de Dios conforme Él lo establece en su palabra. El Señor Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, nos dio este principio que ya existía en el libro de Levítico. Cuando Él está ahí orando en el huerto de Getsemaní, dice que grandes gotas como de sangre caían de su frente hacia la tierra. Era una lucha tremenda. Y el Señor Jesucristo expresa esa frase que todos hemos aprendido: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Él vino a este mundo para desarrollar el plan que Dios había establecido, como Dios su Padre lo había establecido y lo quería. No como Él quiso, sino como Dios quería hacerlo. Hoy día, como creyentes, esa debe ser nuestra regla.
No vamos a hacer las cosas que nosotros queremos, como queremos y a la hora que queremos, sino que vamos a hacer las cosas para la honra y gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. En la Biblia encontramos, aparte de estos dos jóvenes, varios cuadros de desobediencia de personas que trataron de hacer las cosas a su manera. Hoy en día, este cuadro que vamos a mirar aquí también es una advertencia contra el entusiasmo carnal para imitar la obra de Dios. Cuidado, porque no es como los hombres quieren, es como Dios lo ha determinado. Cuando nosotros hablamos de hacer la obra del Señor, hablamos también de que así como hay la obra legítima del Señor, hay también obra falsificada de parte de algunas personas. Y el diablo es un artista en el disfraz. La Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Él está tratando de falsificar la verdadera obra de Dios. Y esa obra y esa adoración falsificada entristece la verdadera obra del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que quiere guiarnos a experiencias de adoración genuinas conforme la palabra de Dios. Vamos a leer y mirar acerca de esta adoración que estos jóvenes le brindan a Dios. Y es una adoración falsificada a tal punto que Dios no la acepta. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, busque conmigo por favor, en el capítulo 2 y el versículo 5, dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, escuchen con atención, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Todo sacrificio, toda adoración, todo servicio al Señor tiene que ser aceptable delante de la presencia de Dios. ¿Y cuándo es aceptable? Cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces pretendemos hacer cosas en los diferentes ministerios y a veces lo hacemos en el poder de nuestra propia fuerza y voluntad y no en el poder y la fuerza y voluntad de Dios. Lo hacemos como nosotros queremos, mas no como Dios lo determina en su palabra. Y creemos que estamos bien delante de Dios. La Biblia enseña que nuestros sacrificios espirituales tenemos que velar porque sean aceptables delante de Dios. No todos los sacrificios que hacemos muchas veces son aceptables delante de Dios. Mire este mismo capítulo de la primera epístola de Pedro. Ahora el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La voluntad de Dios es que usted y yo presentemos sacrificios espirituales a Dios, y anunciando, esos sacrificios que anuncian las virtudes del Señor Jesucristo. Hacerlo como Él lo quiere, no como nosotros queremos. Porque la verdadera adoración que exalta a Dios está dentro de la voluntad de Dios. La adoración que exalta a las personas falla en glorificar a Dios. Esa adoración que muchas veces, o ese servicio que muchas veces tratamos de hacerlo bajo nuestra propia voluntad y criterio, no es aceptable delante de Dios. Porque la Biblia dice, sea que comamos o sea que bebamos o cualquier cosa que hagamos, tiene que ser con el único propósito de honrar y glorificar el nombre del Señor, dice, para la gloria de Dios. Es decir, que debemos hacer todo como Dios quiere, no como nosotros queremos o como a nosotros nos parece, sino que tienen que ser hechos conforme a la voluntad de Dios.
En el Antiguo Testamento, si usted revisa el capítulo 4 de Génesis, miramos la historia de un personaje, capítulo 4 del libro de Génesis, el versículo 3. Dios quería que se le ofreciese sacrificio, ¿verdad? Quería recibir una ofrenda por parte de Caín y Abel. Y Dios, aunque la Biblia no lo enseña en estos breves capítulos, el inicio de la palabra, pero sabemos nosotros que de alguna manera Dios le enseñó a la humanidad acerca de los sacrificios, acerca de los holocaustos, y ordenó que los sacrificios fueran de un animal, y ya había dado los principios y las pautas y los requisitos que tenía que tener este animal. Esos requisitos los vemos nuevamente en el libro de Éxodo capítulo 12, que tenía que ser un animal sin falla, un animal observado por 3 o 4 días, era un animal sin defectos, sin enfermedad, macho, y entonces tenía que cumplir ciertos requisitos para poder ser aceptable delante de los ojos de Dios. Y entonces aquí, cuando vemos la historia de estos dos hermanos, en Génesis capítulo 4, versículo 3, dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si revisamos el versículo 2, dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y Caín trajo de lo mejor del fruto de la tierra. Puso todo su empeño, puso todo su trabajo, puso todo su esmero. Yo creo que Caín escogió las mejores frutas, las más delicadas, tal vez las más olorosas, las más sabrosas. Me imagino hizo una canasta así grande, como diciendo lo mejor para el Señor, y se esmeró. Es muy posible que lo ha hecho así. Pero la palabra del Señor dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Aunque muy posiblemente Caín se esmeró, hizo lo mejor, sencillamente por una razón muy importante: no estaba conforme a la voluntad de Dios. Hoy nosotros podemos hacer un montón de cosas, esforzarnos de la mejor manera, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, el Señor también va a mirar con desagrado ese trabajo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque no está hecho conforme a la voluntad de Dios. Debemos hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos, porque la voluntad es de Dios y no nuestra. ¿Qué pasó? Regresemos a Levítico capítulo 3. ¿Qué pasó con estos hermanos Nadab y Abiú? ¿Qué fue el problema que ellos tuvieron? El punto central de este mensaje está ubicado en el versículo 3 de este capítulo 10. Dice así: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo. Escuche, Moisés le transmite a su hermano Aarón lo que Dios había dicho. No es lo que Moisés había dicho, no, lo que Dios había dicho. Léalo de nuevo. Entonces dijo Moisés a Aarón su hermano: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este pasaje, esta frase tan importante en el centro de este versículo que dice: en los que a mí se acercan, está hablando pasajes anteriores en el libro de Levítico, cuando el Señor llama a una persona y a sus hijos para que sean el sumo sacerdote y los sacerdotes, y les da instrucciones. Y el Señor dice
que Él se iba a glorificar en los que a mí se acercan. Es decir, se refiere a los sacerdotes que tenían el privilegio de ministrar en el tabernáculo donde Dios moraba, es decir, en el lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo y lo hacía una vez al año? ¿Quién? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y entraba para hacer su trabajo de glorificar el nombre del Señor. Esa era la orden que Dios había dado. Y estos dos jóvenes, ¿cómo se llaman? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, dice el versículo 1, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Hicieron este servicio conforme a su voluntad. Lo hicieron conforme ellos pensaban que se tenían que hacer las cosas. En una abierta desobediencia a Dios. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, entramos en la desobediencia. Y no hay peor pecado que la desobediencia. Cuando somos desobedientes a Dios, nos convertimos en personas rebeldes delante del Señor. Y eso es lo que estos dos hermanos, Nadab y Abiú, cometen. Una desobediencia abierta. Y cometen una desobediencia abierta no por desconocimiento, no por falta de conocimiento. Ellos conocían lo que Dios había establecido desde un principio. Ellos sabían lo que Dios había establecido, pero lo quisieron hacer a su manera. En el libro de Lucas, capítulo 15, encontramos la historia de un joven que quiso romper los principios del padre, que quiso romper las órdenes del papá y empieza a manejar su vida conforme a su propia voluntad. Ahora él quiere hacer las cosas a su manera. Me refiero al hijo pródigo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Dice la palabra del Señor que él va donde su papá y le dice: Padre, dame mis bienes que me corresponden. Como si él hubiera trabajado por esos bienes, ¿verdad? Está ahí reclamando, está ahí solicitándolos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que una vez que toma todos los bienes, usted sabe la historia, va por el mundo y despilfarra todo hasta que por fin lo pierde. Y no solamente pierde el dinero, pierde los amigos, pierde su dignidad, pierde su condición. Pero hay algo que este hombre no pierde. ¿Qué es lo que no pierde? ¿Qué es lo que el hijo pródigo no pierde? ¿Qué fue lo que el hijo pródigo no perdió? No perdió su condición de hijo amado. Su padre siempre lo amaba. Aunque él trató de hacer las cosas a su manera, como a él quería, desobedeciendo a su padre en una abierta rebelión contra el papá, aún así el papá lo amaba. Dice la Biblia, yo me imagino cada mañana ese padre observaba el camino de regreso a casa con la esperanza en el corazón de que algún día la silueta del hijo amado apareciera. Y pasaban los días, yo me imagino los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, hasta que un día, ese hijo amado estando allá en la pocilga, reaccionó, dice la Biblia, y volviendo en sí, comenzó a considerar cuál había sido su rebelión delante de su padre, y considera en su corazón ir y pedir perdón. Empieza por pedirle perdón a Dios. Le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no solamente lo pensó, lo consideró, sino que dice la palabra del Señor que levantándose fue a la casa del papá. Qué interesante que cuando nosotros le fallamos a Dios y comenzamos a ser desobedientes y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, no como Dios lo ha establecido, tenemos un camino de retorno hacia los brazos del Padre. El reconocer que estamos mal, reconocer nuestro pecado, pedir perdón no solamente a Dios, sino a todas las personas que hemos ofendido. Y el hijo pródigo hace eso, vuelve en sí, considera su vida de rebelión. La desobediencia no es otra cosa más que la rebelión.
Y hay muchos hijos que son rebeldes contra sus padres. Habemos hijos espirituales como nosotros los creyentes, que muchas veces nos rebelamos contra nuestros padres, como a Nadab y Abiú, que se rebelaron contra las ordenanzas de Dios, el Padre. Y entonces hicieron lo que quisieron. Y dice la palabra del Señor que el Padre divisó al Hijo a lo lejos. Y qué interesante la actitud del Padre. Dice, movido a misericordia. Ese amor, ¿no? Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros muchas veces cuando alguien nos ofende y viene a pedirnos perdón. Ahí lo miramos con un desdén, ¿verdad? Así es nuestro orgullo. Ahí viene fulano a pedirme perdón, es que yo soy muy importante. Dice la palabra del Señor que este Padre no tomó esa actitud, sino que movido a misericordia, salió al camino a darle el encuentro a su Hijo. Y no esperó que el Hijo le dijera, Padre, pecado contra él. No esperó, sencillamente el Padre lo abrazó. No consideró que venía sucio, pestilente, venía de una porcilla de cerdos, quién sabe cuántos días pasó allá, su ropa podrida prácticamente, comiendo el alimento de los cerdos. Ese hombre venía pestilente, así como usted y yo cuando nos acercamos al Señor, oliendo a pecado. Aún así Dios nos toma, lo abraza y lo besa, sin ponerse a pensar, uy, qué cochino está mi hijo. Sencillamente lo besa. ¿Por qué? Porque lo ama. Gracias al Señor que nosotros, cuando nos portamos mal delante de nuestro Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, faltándole la honra y la honra a nuestro Padre, Él todavía tiene misericordia para con nosotros. La desobediencia es causa de muchos dolores de cabeza. Y en la Biblia vemos hombres que desobedecieron y causaron problemas. Por ejemplo, en el libro de Josué vemos a un Acán desobedeciendo. La Biblia le dice que Dios le da instrucciones al líder. ¿Cómo se llamaba el líder por casualidad? ¿Cómo se llamaba? Josué, ¿verdad? El que suplantó a ¿quién? A Moisés, ¿no? Y la orden del Señor era que iban a entrar a la ciudad de Jericó, pero tenían algo prohibido, tenían prohibido agarrar las riquezas del anatema y guardarlas para sí. Y dice la palabra del Señor que en el fragor de la lucha, un soldado del ejército del Señor miró allá unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos de alto precio y los codició. Y tal vez en su corazón él dijo, no lo voy a hacer como Dios quiere, lo voy a hacer a mi manera. La voluntad de Dios es que yo no tome estas cosas del anatema. Y la palabra anatema significa maldito, maldecido. Yo no voy a tomar, no me voy a ensuciar con el mundo. Pero eso es lo que ha dicho Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo creo que con estos lingotes de oro que encontré aquí voy a pagar para ir al campamento de manantial. O me voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro, me voy a ir de vacaciones. No es a la manera, Dios no sabe, yo lo voy a hacer a mi manera. Y lo guardó para sí. Sí, era oro y riquezas del anatema, pero el destino de eso iba a ser para la casa de Dios. ¿Verdad que así dice la Biblia? Este hombre cuando roba, este hombre cuando codicia esos bienes, ¿sabe a quién le está robando y a quién le está codiciando? A Dios. A Dios. Cuando hablamos de los diezmos y ofrendas, por ejemplo, no, eso es lo que dice la Biblia, yo lo voy a hacer a mi manera. La Biblia dice que debemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras ofrendas sacrificiales. No, pero yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a dar aquí un dolarcito nada más, a mi manera, lo demás lo voy a guardar. ¿Sabe a quién le está robando? A Dios. Porque lo está haciendo a su manera. Y usted cree que engaña a Dios. Pero recuerde lo que le pasó a este par de hermanos, Nadab y Abiú. Recuerde lo que le pasó al otro hermano, al otro amigo que estamos hablando de él, ¿cómo se llamaba? Acán. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Acán? Codició, lo guardó, lo escondió, pensó que nadie lo había visto. Lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Y qué interesante que cuando Dios castiga a la nación de Israel, no solo lo castiga a Acán, castiga a todo el pueblo. Y cuando habla con Jacob le dice, Israel ha pecado. No dice Acán ha pecado, no, Israel ha pecado.
Qué interesante que el pecado de Acán lo pagó todo el pueblo. Su pecado lo tenemos que pagar todos nosotros. Mi pecado lo tienen que pagar ustedes cuando nos atrevemos a hacer las cosas a nuestra manera. Este pecado de Nadab y Abiú no es la excepción. Ellos cayeron, ellos pecaron, Dios los mató. Vamos a seguir viendo la historia a través de unos domingos siguientes. Y Dios los mata. ¿Qué cree que debería haber hecho su familia, sus hermanos, su padre? No tuvieron siquiera el privilegio de llorarlos, miren. Se les prohibió llorarlos. No tuvieron el privilegio de hacer una ceremonia fúnebre por sus hijos. Se les prohibió, o sea, también pagaron las consecuencias del pecado de sus hijos. Dios les prohibió aún que se vistiesen de luto, que era tan importante culturalmente hablando en la nación de Israel. Tuvieron que pagar las consecuencias de los pecados de estos dos jóvenes. La desobediencia, hermano, causa muchos problemas. En el libro de Romanos, capítulo 5, mire conmigo Romanos, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, mire lo que el apóstol Pablo habla acerca de un hombre obediente y un hombre desobediente. No olviden la desobediencia. La desobediencia es pecado. Ser desobediente a Dios es pecado. Y a veces disfrazamos la humildad con la desobediencia. Cuidado. Cuidado, la desobediencia es terrible. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice el apóstol Pablo: pues si por la transgresión de uno solo, la transgresión, la palabra transgredir significa desobedecer, romper, desobedecer. Cuando transgredimos la ley, allá va Verónica Thomas, yo le he visto, va en el freeway que dice 55, va a 80. ¡Wow! Vas volando. A veces hacemos eso. Levante la mano el que nunca hace eso. A ver, algún mentiroso por ahí. Oiga, ¿qué estamos haciendo cuando levantamos la velocidad en una pista que solo dice para 55 y vamos a 80? Estamos transgrediendo, rompiendo, desobedeciendo la ley. Entonces aquí en Romanos 5:17 dice, pero el don no fue, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, es decir, por la desobediencia de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, ¿qué significa transgresión? Desobediencia. Aquí Pablo cambia la palabra transgresión por la palabra desobediencia, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por la desobediencia de uno vino ¿qué? ¿Qué vino? La muerte. ¿Saben que la desobediencia es terrible? La desobediencia de Acán originó la muerte de algunos soldados del ejército de Dios. Por la desobediencia de Caín vino la muerte de Abel. Siempre la desobediencia trae consecuencias funestas. Por la desobediencia de Nadab y Abiú, su familia fue castigada. Por la desobediencia de Adán,
todos nosotros pagamos las consecuencias. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por la desobediencia, por la transgresión de uno, porque se atrevió a hacer las cosas no a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Dios le había dicho: puedes comer de todos los árboles que hay aquí, pero de este árbol ni se te ocurra. ¿Y qué hizo él? Lo hizo a su manera, lo hizo como le dio la gana. Pero gracias al Señor que aquí en el libro de Romanos se presenta a Cristo como el postrer Adán, aquel que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y así como por la desobediencia, por la transgresión de uno, Adán, los demás somos constituidos muertos, así también por la obediencia y la justicia de Cristo, el obediente, los muchos tenemos vida eterna. Dígame, por favor. La desobediencia, amados hermanos, no es otra cosa más que una rebelión abierta contra Dios. Mire Primera de Samuel. Vamos a tener que comprar otra lamparita que sea así larga para no estar. A ver, los hermanos que están pendientes de eso. Primera de Samuel, capítulo 15. Mire qué interesante. Esta historia que les voy a contar se desata precisamente por dos jóvenes que son desobedientes. Y por causa de vivir una vida en desobediencia abierta, no solamente contra los principios que les habían sido enseñados, sino que también eran desobedientes a su papá. El pueblo de Israel ya no quiso seguir a través de ese liderazgo teocrático que venían teniendo. Y entonces vieron a los demás pueblos que tenían reyes, y entonces ellos le dijeron al líder del momento: tus hijos han fallado, tus hijos han desobedecido, tus hijos han hecho lo que se les da la gana, ya no queremos que nos gobiernen. ¿Se acuerda quién le dijeron? A Samuel. Queremos un rey. Mire la causa de la desobediencia de los hijos de Samuel. Por causa de esa desobediencia, el pueblo renegó de Dios. El pueblo desechó a Dios. El pueblo ya no quiso tener un gobierno teocrático, ya no quiso seguir siendo gobernado por el mismo Dios. Y dijo: ahora queremos un rey. Samuel va y le consulta a Dios, y Dios le dice: te piden un rey, dales un rey. Y allá va Samuel y mira allá entre el pueblo a los varones, y había uno que sobrepasaba la cabeza. Era el más elegante, me imagino, el más alto, el más hermoso, lo describe la Biblia. Y entonces todo el mundo lo miró y dice: ese es nuestro rey. Este queremos que sea nuestro rey. Samuel le hace una advertencia de todo lo que iba a ocurrir si Saúl se constituía en rey. Es más, les dice: te van a cobrar impuestos, van a agarrar a tus hijos, los van a meter al ejército, se van a aprovechar de tu riqueza, una serie de cosas negativas. Pero sabe, ellos siguieron en su postura de decir: queremos un rey. Al inicio de su gobierno monárquico, el rey Saúl obedecía la palabra de Dios. Y mientras que él obedecía la palabra de Dios, todo estaba bien. Pero un día el orgullo le ganó y comenzó a desobedecer a Dios. Comenzó en una abierta desobediencia, y lo último que él hizo es, cuando la nación de Israel va a conquistar y a batallar a otro pueblo, el Señor le dice una orden a Samuel y le dice: se mueren todos, se mueren hasta los animales, no quiero que dejen vivo a nadie. Y Samuel le transmite esa orden y voluntad de Dios al rey Saúl. Pues ¿qué cree que hace? Cuando después del final de la batalla, el profeta Samuel va a verlo a Saúl, escucha el balido de las ovejas, de las vacas, y dice: ¿y esos animales? Y Saúl dice: bueno, es que el pueblo
me animó a hacerlo, tuve más temor del pueblo. ¿Cómo es la desobediencia? La desobediencia origina que tengamos más temor de la gente antes de temer a Dios. Y él desobedece al Señor. Y mire lo que le dice Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 23. Mire lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow, mire esa comparación. La desobediencia, la rebelión, es como pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, tú desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire tremenda consecuencia. El rey desobedeció la palabra de Dios. Desechó la palabra, trajo a menos la palabra del Señor. ¿Y qué hace Dios? Lo mismo, lo desecha. Lo saca, lo trae a menos, le quita el pecado. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en una abierta desobediencia, en una abierta rebelión, ¿sabe usted de dónde proviene eso? ¿Se ha puesto a pensar de dónde proviene su desobediencia? Proviene desde el mismísimo infierno. Lea de nuevo, primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la desobediencia. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Idolatría, adivinación. Todo eso es brujería, satanismo. Así como Santiago dice que la lengua es inflamada desde el mismísimo infierno, así también la obstinación, la rebelión, la desobediencia. Hermano, cuando usted se convierte en una persona desobediente, en vez de ser una persona sencilla, humilde y obediente, usted se convierte en una persona manejada por los hilos desde el infierno. El primer rebelde que aparece en la historia, el primer obstinado y desobediente que aparece en la historia, ese se llama Satanás. Y como aquí las Escrituras comparan la adivinación, la hechicería, la idolatría, todo esto al servicio del diablo, tiene que ver con la rebelión del hombre. Estos dos hombres se atrevieron a decir, no de acuerdo a la voluntad de Dios, lo voy a hacer de acuerdo a mi voluntad. En una abierta rebelión, en una abierta desobediencia a Dios. Preguntamos antes de irnos, ¿cómo conduce usted su vida? ¿Obedeciendo la palabra de Dios? ¿Obedeciendo lo que dice el Señor y haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿O lo hace conforme a su propia voluntad? Y cuando lo hacemos a nuestra propia voluntad, hemos visto y podemos entender y explicar una serie de ejemplos aquí en la Biblia de personas que se atrevieron a ser rebeldes, obstinadas, tratando de hacer las cosas a su manera, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó y Él dijo, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero no lo imitamos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Y si Cristo concluyó en el huerto de Getsemaní diciendo, no como yo quiero, sino como tú quieres, nosotros, los seguidores del Señor, tenemos que ser imitadores de Él. Amén. Vamos a mirar nuestros rostros. Vamos. ¿Cómo guía usted su vida? ¿En obediencia a Dios o en una abierta rebelión a Dios? ¿Es usted una persona obediente o es una persona desobediente? De repente usted quiere reconocer esta tarde delante de Dios que es usted una persona obstinada, rebelde, orgullosa, desobediente, pero que hoy al entender la palabra del Señor, usted puede decir, Padre, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, le dijo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros cuando pecamos, desobedecemos, realmente no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. En todo caso, sigamos llamándonos hijos del diablo.
¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos rebeldes, obstinados, desobedientes. El mismo Señor Jesucristo dijo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Durante su ministerio terrenal, el mismo Señor dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Se sujetó voluntariamente, obediente hasta lo sumo. La Biblia dice en el libro de Filipenses, llegó en su obediencia hasta la misma muerte. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Obediente o desobediente? ¿Haciendo las cosas a como a usted le da la gana o en obediencia a Dios? Considere y pídale perdón a Dios. Señor y Padre, en esta noche venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón, Padre, para pedirte perdón porque muchas veces accionamos como estos dos jóvenes, Anab y Abiú, y a pesar de que sabemos cuáles son las instrucciones como ellos las recibieron, Señor amado, allá en el Monte Santo, aún a pesar de que Moisés mismo les dio las instrucciones de cómo debían ser las cosas para el servicio del Señor, ellos quisieron hacer las cosas a su manera, en una abierta rebelión contra Dios, en una abierta desobediencia a Dios. Dios había establecido, Señor amado, que ese fuego tenía que ser tomado del altar y ellos lo tomaron de otro lugar. Dios había establecido que los únicos que podían entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote y ellos se atrevieron a entrar. Dios había establecido, Padre amado, que eso sería solo en el día de la expiación y ellos escogieron entrar en cualquier día, es decir, en una abierta afrenta, en una abierta rebelión, en una abierta desobediencia a tus mandatos, haciéndolo como a ellos les parecía. Enséñanos, bendito Dios, que no es como nosotros queremos, es como tú quieres. Bendice tu iglesia, te lo pedimos, Padre Celestial, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.